No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Y aquí estamos con Ricardo Agustín Hernán Pomer Telles, a quien conozco desde 1981. Doctor Pomer, muy bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación, pues, Carola. Hoy no, pero al contrario, el honor es mío y además apenas pusimos tu nombre, se llenó el ciberespacio de notas de agradecimiento. Tus pacientes realmente te quieren mucho porque ha significado un cambio radical en sus vidas. Creo que eso es la primera nota de emoción que sentí cuando ya estaba el anuncio de que íbamos a conversar. Y tal como dije en la presentación, hoy día vamos a hablar de medicina reproductiva, de fertilización asistida, pero quiero que partamos primero porque nos cuentes un poquito de tu infancia en Antofagasta, de tu vida como institutano, de por qué elegiste la medicina reproductiva en la ginecología. Para empezar, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, soy oriundo de Antofagasta, la verdad. Mis papás, bueno, mi papá y mi abuelo, que me marcaron mucho en la vida, son de Antofagasta y toda mi niñez la viví en Antofagasta hasta los 8 años viviendo, y después todos mis veranos fueron en Antofagasta, por lo menos un mes. Entonces, obviamente, fueron mis primeros amores, mis primeras salidas, mis primeros todos, fueron en Antofagasta. Y bien, pero después entré a estudiar a un colegio espectacularmente increíble, que fue el Instituto Nacional, un poquito bien marcado por mi papá. El primer faro de luz de la nación ahí. No, primer foco de luz de la nación. Perfecto. Institutano, sí. Y la verdad es que yo creo que de ahí una de las cosas lo marcan mi abuelo y mi padre, personas laicas, masones de tomo y lomo, bomberos de tomo y lomo, etcétera, y te marcan un poco esta cosa que te enseñan a no verdades reveladas y esta cosa de un poco pensar en una palabra que después ha sido súper manoseada, que es la equidad, crecer en equidad. Yo creo que de ahí viene un poco eso, independientemente de los gustos y la posición política que uno podría tener o visión de algunas cosas. Hay cosas que nos unen a todos. Entonces, cuando estudié medicina, feliz de haberte conocido ahí en la Universidad de Chile, sí. Donde obviamente cada uno tenía su pensar y obviamente no nos respetamos mucho en esa época. Pensábamos diverso y disperso y lo pasamos, fue una muy buena experiencia en la universidad. Y cuando estábamos en medicina, la ginecología y obstetricia me encantó porque era muy especial, era especial esta comunicación como con una mujer que sufre distintas cosas. Y obviamente dentro de ellos, cuando ya estaba, encontré que las personas que no pueden tener un hijo era yo creo que un sufrimiento mayor, porque no era solo del cuerpo, sino que era del alma. Exacto. Y a su vez medicina reproductiva mezclaba las cosas que me gustaban, que era endocrinología de la reproducción, que me encantaba, y la parte quirúrgica, que en esa época la laparoscopía era así, pero ya plus ultra. Entonces se produjo eso y tuve grandes mentores como el doctor Horacio Croxato, el cual me tomó de la mano y me enseñó a pensar. Y la verdad es que ahí, bueno, hice mi subespecialización y especialización y trabajé un tiempo en el San Borja Renán, cuando era becado, la verdad, de medicina reproductiva, y conocí este mundo que al final somos todos iguales, no es una palabra más, pero la persona que no tiene un hijo, que puede vivir en Los Barnechea o en Las Condes, es exactamente que la señora de Cerro Navia, no tiene ni una diferencia. Sufren exactamente igual, y uno se da cuenta que están estos prejuicios porque quizás tú caminas por una comuna mucho más popular y ves muchos niños en las calles, y es porque primero esa gente no tiene un patio donde estén los niños, y lo otro que las que tienen niños a veces tienen muchos, pero en la soledad de la casa, la que no tiene hijos es exactamente igual, no distingue color político, posición social, la verdad es que yo creo que la enfermedad más transversal que puede existir y es así. Entonces, la verdad es que me encantó la medicina reproductiva y un poco con esto de ser bastante, por no decir entero, laico, tuve la suerte de tener la opción de trabajar y hacer un poco lo que fue el crecimiento sin ningún
tipo de prejuicio cuando fuimos a la clínica Las Nieves, Perfecto. donde la verdad es que existía un directorio bastante interesante, gente muy abierta en su cosmovisión, y la verdad es que nos permitieron, desde un primer momento, este grupo, no pensar en chicos, sino que pensar en las personas. Entonces, desde ahí, estoy hablando hace 32 años prácticamente, Claro. sí creímos en el amor homoparental, por ejemplo, que dos mujeres sí se aman, ¿por qué no tener un hijo? A su vez, en la gente que por alguna razón perdió su células reproductivas por un cáncer, una cirugía, endometriosis, abrir un programa que le llamamos en su momento de media adopción o donación. Y la verdad es que esto lo hemos hecho hace 32 años, o sea, la verdad es que tenemos mucha agua bajo el río. Y la verdad es que nos permitió todo lo que fue innovación tecnológica en esa clínica 100% privada. Hasta que en el año 2000 recibí una oferta increíblemente buena, que era el doctor Laceras, que era el decano de la Facultad de Medicina, junto con el doctor Devoto, que nosotros que estábamos en el mundo 100% privado, le impulsáramos un programa público que era en el San Borja Herrera, en el IDIMI. El primero pionero. Y la verdad es que era un programa, cuando partió era muy chiquitito, y la verdad es que le dimos un impulsón gigante, y un poco pensando en los derechos reproductivos pro fertilidad. Y la verdad es que hicimos un programa entre el 2000 y el 2012, que yo fui jefe. La verdad es que lo pasamos increíble, conocí gente de todo Chile, de Arica, Punta Arenas, Cordillera Mar, gente increíble, porque en la mañana trabajábamos en el hospital, pero en la tarde en el mundo privado, que era Claro. en el fondo la clínica La Nieve. Después hicimos esta otra unidad que hay aquí en la clínica Monteblanco, pero éramos los mismos. Y la verdad es que me fascinó todo lo que hicimos en San Borja. Le dimos un puntapié de haber recibido un centro que tenía, no sé, 15, 20 ciclos, llevarlo a un número prácticamente de 300 ciclos. Y siempre es insuficiente, porque la medicina reproductiva siempre va a ser insuficiente, y más un poco en lo que apuntabas tú, Caro, es que los tiempos cambiaron, y no solamente cambiaron en esta cosa que le podríamos llamar visiones éticas o morales, en que en el fondo que se reproduzcan dos mujeres, a nosotros nos parece espectacular, porque el amor es que las une, no las Exacto. une por querer hacer algo, o una mujer sola que no encontró el amor en una persona que camine, sino Claro, que o una edad una límite ya de la reproducción, claro. no, pero no solo por la edad límite. Hay gente que tiene 30 o 35 años que no encontró el príncipe azul y lo toma como una opción sumamente válida. Y Por nosotros supuesto. consideramos que es sumamente válida. Y también el programa de ovodonación, que es este programa, en el fondo, que es considerado como una media adopción, que te puede tocar, como dices tú, ya después de los 40 años, pero también hay gente que es joven, pero tuvo una menopausia precoz o es portadora de alguna enfermedad genética. De cosas que pueden heredar en sus hijos o que tienen pocos huevitos, la gente que es mosaico, la gente que tiene un poco de Turner, etcétera. Puras cosas muy técnicas, pero que en el fondo sus óvulos no existen, pero tiene un vientre donde dar vida, tiene la opción de hacer una maternidad vivencial, que yo creo que debe ser espectacular, el sentir que algo se te mueve dentro de la guata. Obvio. Independiente de los cambios físicos que puedas tener, que te salga estrías, se te caerá la pechuga, bueno, eso tendrá arreglo, pero esa conexión de estos 9 meses que te puedes sentir con náuseas, que se mueve, y mira qué más lindo parir un hijo, por arriba, por abajo, por donde sea, y después lactarlo, tocarlo, languetearlo, es una cosa que obviamente uno como hombre y como papá se conecta mucho después con los hijos desde el punto de vista vivencial. Pero la maternidad en sí mismo es una cosa, yo creo que indescriptible, y por algo la biología hizo este complemento para nosotros, que son los hombres y mujeres, y las mujeres en particular la hizo madre. Entonces, esa es la historia, pero y también tuvimos la suerte de que nos apoyó en el camino gente, gente de distintos, obviamente, tuvimos la universidad o el servicio público. Exactamente, y con las personas tanto de los ministros de la época, porque obviamente habían grupos... De salud. Sí, claro, pero también del mundo político. En el fondo, siempre hay detractores sobre estas cosas. Por supuesto, con prejuicios. Así es, que al final como que trataban de que su realidad era la misma de los
actualmente casi 20 millones de chilenos, pero no es así, pues. Por eso, la verdad es que tuvimos mucha suerte de tener amigos también, porque esta cosa es la sumatoria de cosas, no solo la tecnología, sino que tener grandes personas en el Ministerio de Salud, solo por dar las iniciales, como Rodrigo Salinas, por ejemplo, etcétera, y ministros de la época que han ido cambiando. El Pilar, ninguno, ni siquiera el más conservador de los gobiernos, le puso una traba. traba. Al contrario, vi que además había trascendido las fronteras, porque tú eres consultor en Bolivia, en Perú, ha trascendido esta experticia que ustedes como grupo y tú como persona han logrado. Sí, un poco eso, claro, en los años 2000, y bueno, hasta el día de hoy, me tocó obviamente hacer lo que era como un poco entre transferencia tecnológica, pero también transferencia de experiencias, que al final es lo que no está en los libros y lo que no está en el tema. Tener más de 30 años en estas LIEs te dan el aprender de los aciertos y sobre todo de los errores. Entonces, a veces cuando uno es consultor de estos lugares, lo que más uno hace, aparte de transmitir los aciertos, que es una parte de la historia, pero lo mejor es transmitir los errores. En el fondo, no hagan para esto. Para evitarlos nuevamente. Exactamente. Claro. Ahí de repente todos nos ponemos medios creativos y queremos hacer algo y yo digo, mira, eso no lo hagas porque ya lo hicimos hace 10 años y no resultó, por ejemplo. Y no resultó. Claro. Y no resultó. Entonces, en el fondo uno le evita a esos lugares a veces hacer un camino largo para llegar a buenos resultados, porque tú ya les das el expertise, como dices tú, ganado por los años y también por la tecnología. Exacto. Pero eso es como el resumen de tu pregunta, pero yo creo que ya que hiciste mención a Antofagasta, el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, obviamente, yo creo que... Y el Club Deportivo Antofagasta también, que me contaste. Que va sexto. Por primera vez no está peleando la cola, porque siempre está a punto de irse. Siempre está en la punta, en la punta de abajo, no en la punta de arriba. Pero bueno, ahora por lo menos está ahí, pero bien. Bueno, mira, con la primera pregunta ya hicimos una repasada muy interesante por muchos tópicos y nos dimos cuenta de inmediato que hay una pasión y una emoción que tú transmites de inmediato por el tema y qué bonita mezcla esto de tener las posibilidades de entrar en un mundo sin prejuicios, pensando fuera de la caja y dándole como toda la posibilidad tecnológica a una especialidad que de alguna manera tú también formaste. Tú has sido presidente de la Sociedad Chilena de Ginecología, la Sociedad Chilena de Fertilidad, si es que no me equivoco, se llama así, y me parece muy interesante que esto haya nacido también con el apoyo de la sociedad civil, porque es una realidad. Aquí, en tanto las personas valen como personas y no por género, las posibilidades que se nos van a dar en la medicina de tener que atender los requerimientos de las personas son infinitos. Con la transexualidad, por ejemplo, nos vamos a encontrar en algún momento con que a una persona con género masculino vamos a tener que tratarle el cáncer de cervicuterino y a una persona con género femenino vamos a tener que tratarle el cáncer de próstata. Y así vamos a ir teniendo que acomodarnos nosotros a las realidades. Cuéntanos primero un pincelazo sobre cuáles son los principales temas que te toca tratar en frecuencia y en profundidad en la medicina reproductiva en Chile. Yo diría que lo más frecuente que tenemos actualmente es la postergación de la maternidad. ¿La postergación? La postergación de la maternidad, porque fíjate que nuestro país es espectacularmente bueno en muchas cosas, en salud. Por ejemplo, los planes de anticoncepción vienen de la época de Frei Montalva, aunque era claro, etcétera, pero la verdad es que a nivel de consultorio, a nivel de salud pública, se implementaron una cantidad increíble, lo cual me parece perfecto, y independiente del color y olor político, se siguieron implementando mucha tecnología que era para expresar tu sexualidad, pero no expresar tu maternidad. ¿Cómo así? Desarrolla eso. Obvio, porque la gente puede expresar libremente su sexualidad a la edad que quiera, a los 17, a los 20, pero no necesariamente quiere tener un bebé. Entonces, los gobiernos han hecho, y me parece muy bien, en prevención del embarazo no planificado o mal llamado no deseado. Entonces, y obviamente eso evita muchas cosas desde el aborto, etcétera, etcétera. Entonces, es una medida.
eso se masificó tanto que las personas, obviamente expresaron su sexualidad a la edad que querían y con quién querían y cómo querían, pero fueron chuteando el momento realmente de expresar su fecundidad. La Entonces, paridad. la paridad. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que las mujeres, obviamente, lo cual es bueno por una parte, dijeron, ok, yo no voy a ser como mi mamá, que me tuvo entre los 20 y los 25, o mi abuelita, que me tuvo entre los 16 y los 20, y yo voy a hacer mi vida, lo cual es muy bueno en el ámbito profesional, en el ámbito de lo que yo quiera, y ocurre que se me olvidó el reproducirme. Entonces, Claro. las tasas de embarazo van bajando, pero en forma abismal, Caro. Por De ejemplo, hecho, el año pasado fue la que tuvo la más baja tasa de sí, fecundidad o paridad en uno- Chile. 1.5 fue. Sí, es súper malo, o sea, pero eso habla de dos cosas. Uno, que la gente Ya. lo está postergando, pero te insisto, no posterga la sexualidad. Lo que No, posterga es la de hecho, la maternidad. adelanta, Claro, la claramente. adelantan mucho más. Claro. Lo cual me parece bien. Entonces, el principal problema que vemos en todos los equipos y en todos los tratos sociales es las personas que se quieren reproducir, sobre todo en el segmento post 35 años, entre Wow. 35 y 40, porque ahí es donde está la mayor masa de personas que consultan. ¿Por qué? Porque se ven enfrentadas a que la edad sí es un tema gigante, porque fíjate que las tasas de opción de embarazarse solo en casa a los 20 años no supera el 25% por cada mes, y cuando uno tiene ya 40 son 5%. O sea, en Oh, el fondo tiene 5 órdenes de magnitud que van a ir en contra, y hay una ya. caída súper importante después de los 35. Entonces, el primer desafío es embarazar. Pero después el segundo desafío es que si me embarazo, la especie humana es absolutamente imperfecta, los abortos espontáneos, cuando uno tiene 20 años, que uno quizás podría pensar que nunca te va a pasar, pero el 9% de las gestaciones se van a perder. Por lo 9 de tanto, cada 100. 9 Wow. de cada 100 a los 20, y cuando uno tiene 40 es 51 de cada 100. Wow. Entonces, obviamente, es más difícil el llevarse un bebé a casa. O sea, es difícil primero embarazar y luego embarazar. Ahora, y si le agregan las trisomías, o sea, cromosomas de más, por ejemplo, que puedan pasar asociados a la edad, donde obviamente está, bueno, la trisomía 21, que es síndrome de Down, la 18, 16, etcétera, obviamente también van aumentando en contra. Y Claro, por esto los factores de riesgo, de tabaco la y edad. No, contaminación pero y el muchos número uno, factores. no, el número uno es la edad. La edad, Solo el la edad. envejecimiento en el fondo. Obvio, porque, pucha, esta especie humana, este mono desnudo, se le olvidó que tenía un tiempo para reproducirse. Entonces, el modernismo nos llevó a este cambio social y cultural de cuándo expresar. Entonces, si tú dices, ¿qué es lo más frecuente? Es postergación de maternidad. Lejos es lo más frecuente con quien nos cuesta luchar, que es hacer ciclos de baja complejidad, que podría ser el sexo dirigido, que el coito dirigido, inseminaciones, que tengamos buenos resultados. Y lo primero es porque la señora no es que tenga una enfermedad, porque puede tener una enfermedad extra, endometriosis, no ovulación, las trompas obstruidas, etcétera, pero eso es un pelo más En a la esta edad, complejidad. a la Claro. edad. Ya, La edad Ricardo, se nos ha pasado este tema, ya, es emocionante, realmente se nos ha pasado volando. Quiero que le demos al tiro una pausa musical para seguir conversando con el doctor Ricardo Pomer de fertilización asistida, medicina reproductiva. Esto es realmente un mundo extraordinario. Vamos a esa pausa musical y volvemos de inmediato.